Una forma de acercarse a la ciencia es a través del conocimiento ancestral, como es el caso del proyecto Tawa Pugliay de Yupana Inca. La Asociación Yupanqui somos un grupo de investigadores que nos hemos reunido con la finalidad de rescatar el conocimiento ancestral y que tiene ciencia, la base científica de esto, ¿no? Para ser utilizada en nuestros tiempos. El primer proyecto, el más fuerte que tomó el camino fue justamente la matemática, ¿no? El redescubrimiento después de 500 años con esta metodología que es el Tawa Pugliay. A raíz de esto nosotros comenzamos a crear todo el universo para que pueda llegar a la comunidad. Es decir, hemos creado justamente los cursos, la metodología a seguir, cómo enseñar incluso a formar profesores en la metodología, dirigida a niños, jóvenes, adultos, y también hemos creado justamente productos que son como los kits de Yupana para que los puedan tener en las casas y todos puedan participar y jugar. La idea es que todo esto ayuda, estos cursos que nosotros generamos para los colegios, nos puedan ayudar a llevar este conocimiento a los niños en las alturas, en las comunidades. Y así se va creándose un ámbito de ayuda y de conocimiento, ¿no? Que todos puedan accesar a este conocimiento. Uno de nuestros alumnos, el profesor Eloy Reyes, él es de la comunidad Cañaris. Él llevó el curso, la metodología y pudo llegar a su población y enseñarle a los niños. Él nos contaba que al comienzo los niños tenían muchos problemas en las matemáticas. Estamos hablando que él enseña un rango de niños desde 8 a 15, me parece, ¿no? En diferentes grados. Y tenían unos problemas en la matemática, de cómo expresar las sumas, las multiplicaciones, divisiones. Aprendiendo esta metodología, los niños comenzaron a verlo de una forma lúdica, tal cual nosotros la expresamos, y se comenzaron a familiarizar mucho más. Este profesor comenzó a ver que cuál era la mejor forma de enseñarles y utilizó las diferentes formas, plantea, digamos, problemas matemáticos y les da las herramientas para utilizarlas. Es decir, puede utilizar la matemática arábiga con la que nos enseñan en el colegio normalmente, la Yupana, el método Tawa Pugliay, base 10, reglas de Cloutier y diferentes metodologías. Y los niños al final comienzan a elegir qué herramienta quieren utilizar. Él nos cuenta que en la mayoría los niños se inclinan por usar la Yupana, porque lo ven que es un método didáctico, divertido, y sale mucho más rápido las respuestas. Toda la base son 5 movimientos. Es como el ajedrez, por ejemplo, ¿no? Cuando uno aprende ajedrez tiene que aprender los movimientos del alfil, la torre y así. Cuando uno lo pasa a la Yupana tiene que aprender también 5 movimientos base. Y a partir de ahí comienza a salir todo lo demás. Estos 5 movimientos base hacen para cada uno de los juegos. En la metodología se llama Tawa Pugliay, quiere decir los 4 juegos. ¿Y por qué? Porque la suma es un juego, la resta es otro juego, la multiplicación, la división. Todos parten del mismo principio, pero se convierten en diferentes juegos. Entonces, uno aprende los movimientos base y de ahí va aprendiendo primero la suma, la resta, multiplicación, división. Generalmente nosotros cuando hacemos estas partes en las clases, ya tenemos hasta el módulo 5, por ejemplo, porque así la investigación sigue saliendo información, más cosas. Entre el módulo 1 y 2 se puede aprender el Tawa Pugliay, que son las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Estos módulos los hacemos en un día de 3 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, con estos 2 módulos una persona ya puede conocer muy bien lo que es la parte de la base de la matemática inca.